¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este lugar, ¿verdad? Ya estamos listos, dispuestos a compartir esta poderosa palabra, ¿verdad? Que Dios nos otorga en este momento, ¿verdad? Así es que te doy la bienvenida aquí, tú que estás pendiente, ¿verdad? De que vamos a iniciar el tema de ahora. Bueno, estamos viendo la serie y continuamos con la serie Eternidad, ¿verdad? Y ahora pues vamos a ver el sexto tema, por cierto, el que nos corresponde el día de ahora. Bien, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él, ¿verdad? Que tome control de todo lo que vamos a expresar en este instante, así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí listos y dispuestos, Señor, a compartir esta poderosa palabra que tú has puesto dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, Señor. Te ruego que seas tú, Señor, permitiendo que esta palabra haga el efecto para lo cual está siendo enviada en este instante. Sabemos que eres tú, Señor, el que ha querido que compartamos esta serie y estos temas, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser edificados. Así que, Señor, trabaja ahora mismo en los corazones de las personas que están escuchando y que esta semilla no se pierda, sino que quede bien cimentada en esos corazones como tierra fértil para que pueda producir el fruto esperado. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, como te decía, estamos con la serie Eternidad, ¿verdad? Y vamos ahora ya con el sexto tema y se llama, vamos a hablar acerca de la justicia eterna. Vamos a hablar de la justicia eterna. Bueno, vamos a empezar diciendo qué significa justicia. Sabemos que ya muchos pues tenemos cierta idea de lo que significa justicia y hemos hablado en otras ocasiones acerca de ello. Pero aquí, ¿verdad? Como lo hemos investigado, dice que justicia es el orden de convivencia humana que consiste en la igualdad de todos los miembros de la comunidad, ¿verdad? Es el orden de convivencia humana, o sea, es una ley establecida, es algo, ¿verdad? Que se hace para que pueda haber cierta paz, ¿verdad? Y de otorgar el derecho a quien le corresponde, como hemos dicho otras veces, venir y respetar el derecho de otro, venir y ayudar, ¿verdad? A que esa persona pueda recibir, ¿verdad? Lo que realmente le pertenece, le corresponde por derecho, como decimos acá. Bueno, esto es en sí el concepto de justicia. Es una orden de convivencia, es para mantener la paz, la armonía entre los seres humanos y que ayuda a que todos nos veamos de igual manera, que nadie es más, nadie es menos. Todos tienen derecho a desarrollarse, todos tienen derecho a progresar, avanzar, ¿verdad? En lo que se propongan en la vida, ¿verdad? Entonces eso es en sí derecho. Pero hablamos acá, la palabra de Dios nos dice que él tiene una justicia eterna y lo vamos a ver en dos momentos. En uno, cuando es la justicia, cuando Dios se levanta a defendernos a nosotros, ¿verdad? Como sus hijos, pero también la justicia en cuanto al pecado, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que Jesucristo hizo allá en la cruz. Pero vamos a ver, vamos a poner la cita base acá y voy a invitarte, ¿verdad? Que abras allá el libro de Salmos capítulo 19, 9, Salmo 19, 9, y vamos a leer la palabra de Dios, dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. O sea, Dios es perfecto en cuanto a su justicia. Él no anda teniendo aquella como, tener aquella preferencia, ¿verdad? En que dice, bueno, a esta persona le vamos a dejar pasar esto, ¿verdad? Y al otro no, vamos a venir y vamos a aplicar esta justicia, o alguno va a tener derecho a todas las bendiciones que vienen de parte de mí y a otros no. No, Dios no hace eso, como lo podemos ver, es una manera equitativa, donde todos tienen derechos de venir y obtener todos aquellos beneficios de ser hijos de Dios. Entonces aquí dice que el temor de Jehová es limpio, o sea, no hay nada en él de aquello de que preferencia, ¿verdad? O vamos a hacer un grupito y vamos a hacer otro grupito que no tenga, que no pueda venir y accesar a lo que Dios es. No, Él es un Dios que es limpio en cuanto a su justicia. Dice acá, es algo que permanece para siempre, es eterno, como siempre lo hemos venido mencionando con este concepto de eternidad, que significa que es continuo, que permanece, que no se vence, sino que siempre prevalece y se mantiene, ¿verdad? Asimismo, en la justicia de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios es eterno. Y así lo hemos estado viendo cada uno de los conceptos, cada una de esas cualidades. Entonces vemos que la justicia de Dios aquí es eterna, es para siempre. Sus juicios dice que son de verdad.
Él siempre pues opera conforme lo que Él, una persona perfecta, nuestro Dios es perfecto, y asimismo es como aplica Él lo que es la justicia, ¿verdad? En todos nosotros. No tiene preferencias, no, que simplemente Él actúa conforme a lo que corresponde a cada uno de nosotros. Ahora bien, vamos a ir a ciertos puntos. Vamos aquí a Salmos 119, 142, ¿verdad? Salmos 119, 142. Vamos a ver otros dos conceptos que podemos ver más claro aquí. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios: tu justicia es una justicia eterna y tu ley es verdad. ¿Verdad? En esto venimos ya como que condensando lo que acabamos de leer ahí arriba, ¿verdad? ¿Qué significa? Dice, tu justicia es una justicia eterna, es algo que no vence, es algo que no cambia, es algo que siempre está perenne, y Dios es una de las características que Él tiene, porque dice Él que Él es un Dios justo. Entonces, cuando Él practica su justicia, pues como Él es eterno, también así es la característica de Él, en cuanto a su justicia, que es eterna, que no se vence. Y su ley es verdad. Lo que Él pues dispone en la palabra de Dios. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de todo lo que está contemplado en la palabra de Dios, todos sus estatutos, todos sus reglamentos, todo lo que concierne a la palabra de Dios, pues es una verdad. Incluso, pues ahí nosotros leímos el día de ayer, donde se nos especifica, ¿verdad?, que Él es la verdad, la palabra de Dios es su verdad. Entonces, asimismo es la ley que Él aplica a nosotros. Él no viene a venir y exigir algo fuera de lo que ya conocemos. Él viene y exige de lo que ya conocemos, que es la palabra de Dios. Él nos dejó una palabra, nos dejó un libro que leer, nos dejó algo de donde podemos orientarnos, y en base a esta palabra es como Él va a aplicar, ¿verdad?, su justicia de quienes pues realmente han tomado a bien lo que es la palabra de Dios para ejercer su vida, ¿verdad? O quienes pues la han ignorado, pues Dios todo eso lo tiene en cuenta, ¿verdad? Entonces dice que su ley es verdad, es conforme a la verdad de la palabra de Dios, que Él viene y va aplicando su justicia. Pero vamos aquí a Salmos 119, 160, a ver qué nos dice. Salmos 119, 160 nos dice que la suma de su palabra es verdad, y eterno es todo juicio de sus juicios. Eterno es su juicio de tus juicios, o sea, es eterno todo lo que hace Él, lo que conlleva ahí, ¿verdad? Lleva la palabra eternidad. Entonces dice que la suma de tu palabra es verdad, ¿verdad? Viene concretizando, viene complementando lo que hemos visto anteriormente, y en primer lugar vemos que la suma de la palabra es la verdad. O sea, cada vez que nosotros vamos viendo, vamos introduciéndonos a la palabra, vamos conociendo más a Dios, vamos incrementando este conocimiento y vamos viendo todas, ¿verdad?, las características, y se va sumando más, ¿verdad?, lo que es la verdad de Jesús en nosotros, lo que es lo que Dios quiere expresar en cada uno de nosotros. Bueno, entonces vemos acá, vamos a entrar ya esto en lo que es la justicia en cuanto a los hombres. ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios opera acá? Dice aquí Salmo 119, 42, dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Esto es lo que dice aquí este libro, ¿verdad? El libro de Salmo 119, 42, es que cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, nosotros confiamos en la palabra, nosotros nos movemos a través de esa palabra. Yo no sé si tú eres igual, pero en lo que a mi respuesta, yo te puedo decir esto, ¿verdad?, de que cuando uno cree una palabra de Dios, Dios no falla. Cuando alguien, o sea, Dios te promete algo, Él siempre va a cumplir. Lo vemos allá en el libro de Números, y siempre saco esta expresión bíblica, ¿verdad?, donde dice, cuando estaba con el profeta Balaam, ¿verdad?, que le dice, ¿acaso soy Dios, soy hombre para mentir? ¿Verdad? Él cuando promete algo, Él lo cumple. Cuando da una palabra, Él la cumple. Entonces dice aquí, yo daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Quiénes son los avergonzadores en este caso? Aquellos que no creen en lo que tú haces, aquellos que siempre vienen y se levantan en contra de una palabra que tú has creído fielmente, de la cual tú estás operando y estás realizando. Yo siempre menciono esto, y es que la relación con Dios es personal. Dios te da instrucciones a ti de manera personal. Yo no puedo venir a criticar y a juzgar lo que Dios dice acerca de ti, porque esa es tu relación personal con Dios.
y así mismo es con todos, ¿verdad? Cada uno pues viene y tiene esa fe y esa confianza en Dios, en la palabra que le ha otorgado. Cada quien pues tiene diferentes promesas de parte de Dios para su vida, de las cuales están creyendo, ¿verdad? Yo no puedo venir a criticar tu promesa en la que tú crees, porque ese es tu trato con Dios y tú crees de que Dios te va a contestar. Es tu fe, ¿verdad?, que tienes en Dios, de que te va a contestar esa promesa o esa palabra que se va a hacer realidad en tu vida. Lo ideal es que cada uno de nosotros vengamos y reaccionemos y hagamos la voluntad de Dios en obediencia a lo que Él nos está pidiendo, sin importar lo incoherente que esa palabra sea. Entonces aquí lo que está expresando es que estamos tratando una injusticia que se da de acuerdo a alguien que no comprende lo que se está realizando, y por eso hace aquella actitud de avergonzar aquello que no se conoce. Es bien fácil rechazar lo que no se entiende. Es como la operación de matemáticas, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo no puedo hacer esta ecuación, ¿verdad? Entonces por eso toda la matemática no sirve y toda la matemática yo la rechazo porque yo no entiendo, no puedo hacer las ecuaciones, pues entonces todas las matemáticas es difícil de realizarla. Cuando realmente hay diferentes contenidos que sí son, ¿verdad?, fáciles. Pero cuando tú vienes y empiezas a proponerte y practicas en esa área que a ti se te dificulta y llegas a tener dominio en esa área, te das cuenta que no era tan difícil y entonces ya no lo rechazas. Y así mismo es el mundo de la fe. Así mismo es el camino de Dios. Es más fácil rechazar aquello que no comprendemos. Es bien fácil rechazar aquello en lo cual no tenemos el control. Entonces, ¿qué hacemos? Avergonzamos. Como no lo podemos dominar, como no lo podemos controlar, entonces avergonzamos. Entonces aquí se está dando una injusticia, porque estamos hablando de que la justicia es darle el derecho a la persona que le corresponde. Entonces aquí estamos hablando de una injusticia. Cuando tú estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer, cuando estamos haciendo lo que Dios nos encomendó hacer, cuando estás llevando a cabo la visión que Dios te ha otorgado, ¿verdad? En mi caso, cuando yo estoy ejerciendo mi visión, pues yo estoy con toda naturalidad desarrollando lo que Dios me ha destinado a mi vida, que tengo que hacer cuando estoy adentro de mi visión, adentro del propósito de Dios en mi vida. Pues no hay más nada que venir y que alguien venga, ¿verdad?, a decir eso no es así. Cuando la gente no comprende, así es. Siempre se establece aquello que se levanta en contra. Y siempre cuando algo está haciendo lo correcto, siempre hay algo que se levanta en contra. Entonces dice aquí, la injusticia es eso, venir y avergonzar. Cuando no hay argumentos de dónde tocar a la persona, a veces hasta se miente, ¿verdad? Se miente y se está dando una injusticia. Pero aquí viene la justicia de Dios. Por eso dice aquí, y daré por respuesta a mis avergonzadores. O sea, en este caso está hablando David, aquellos que me avergonzaron porque yo tenía todo el derecho de lo que Dios ha destinado a mi vida, porque Dios ungió mi vida para poder cumplir el propósito de Dios. Pero aquellos que no creyeron en mí y me avergonzaron aún en mi propio derecho. Entonces dice aquí que en tu palabra he confiado. O sea, él confía en la palabra, estamos confiando en la palabra, pero que Dios también se levanta a hacer justicia, a entregar el derecho que corresponde a cada persona, de acuerdo a lo establecido de parte de Dios. Entonces, eso es lo que significa este versículo, cuando hablamos de una justicia que se le otorga a una persona. Yo quiero hablar de otro, ¿verdad?, que es acá en Salmos 37:6. Salmos 37:6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es que Dios va a hacer esto con cada persona que se le está haciendo injusticia. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él no puede venir y tolerar la injusticia. Es como el pecado. Dios no puede habitar donde hay pecado. Entonces, asimismo, Dios no puede venir y tolerar algo injusto. Él no ha traído hijos a este mundo para que estén sufriendo y sufriendo y sufriendo a causa de una injusticia, acaso de que se le prive un derecho al cual le corresponde, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios justo y Él también se levanta a hacer justicia, a defender a sus hijos. Vemos otro versículo donde dice que Él viene y se levanta a defender a los viudos, a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad? Porque son personas que no tienen quién con ellos.
Pero el fuerte, el poderoso Jehová de los ejércitos es el que está con ellos y batalla esas peleas. Amén. Entonces aquí vemos que el Señor es el que defiende. Dice aquí que va a exponer, dice, va a exhibir nuestro derecho como la luz, ¿verdad? ¿Qué hace la luz? Cuando hay oscuridad y viene la luz, pues la oscuridad se desvanece, desaparece, porque ha venido la luz que alumbra todas las cosas. Asimismo va a ser cuando Dios venga y exponga el derecho de cada persona a quien se le está tratando injustamente. Dios va a venir y va a defender y va a otorgar, ¿verdad? Esa ayuda, va a exponer a esa persona, va a posicionar a esa persona, va a levantar a esa persona. Mira qué tremendo es esto, porque yo he estado acá viendo y Dios me trae esto a la mente. Qué tremendo es cuando nosotros como seres humanos, creyéndonos perfectos, venimos y queremos humillar a los demás. Cuando la palabra de Dios dice que Él es el que exalta al humilde, y Él es el que humilla al altivo. Ninguna persona tiene derecho a humillar a otro. La Biblia no dice que una persona tiene derecho a humillar a otro. Y ni tampoco dice, ¿verdad?, de que Él dice que Él va a humillar al altivo. Es Dios quien lo hace, no es la persona. Y muchas veces hay personas que lo hacen, ¿verdad? Y por eso dice Él aquí, yo me voy a levantar y voy a exponer tu derecho como la luz del mediodía, como esa luz fuerte, ¿verdad? Esa luz calurosa, ¿verdad? Donde se demuestre que realmente quién le corresponde a cada quien. Así como el caso de Moisés, ¿verdad? Cuando estaba en el desierto y se levantó aquella rebelión de Coré, que ellos querían tener el cargo de Aarón y él quería tener el cargo de Aarón y de Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra para que se los tragara, porque Dios estableció y dejó bien en claro qué es lo que había escogido. Y Dios siempre va a defender y Dios siempre va a apoyar aquello que Él escoge. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Creo que hay muchas personas que ahorita han de estar pasando momentos difíciles donde dicen, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Si yo estoy cumpliendo tu voluntad y estamos viendo la injusticia de las personas que quieren otorgarse cosas que no le corresponden, que quieren venir a atribuirse derechos que no les pertenecen, que quieren venir y hablar mal de una persona para sacarla del camino. ¿Por qué? Porque saben que esa persona está en su derecho. Porque no saben cómo venir y obstaculizar a alguien y vienen y se ponen ahí de obstáculo para que la persona no continúe. ¿Cuántas personas le han quitado su derecho y están ahorita ahí hablando, Señor, ¿por qué pasa esto? Están ahorita ahí lamentándose, Señor, ¿por qué si yo he actuado bien? Señor, si yo estoy haciendo las cosas correctas y tú no comprendes por qué estás pasando esa situación. El Señor te trae esta palabra ahora, que la justicia de Él es eterna y que va a exhibir su justicia como la luz y tu derecho como al mediodía, ¿verdad? Y además de que Él va a venir en respuesta al avergonzador, aquel que te dice, mira, y ese es tu Dios. Cuando a veces estamos pasando esas pruebas difíciles y dicen, mire, y ese es tu Dios. Ese es el Dios en el que tú has creído. Y te avergüenzan porque tú crees, porque tú confías en una palabra, porque tú has creído aunque no tengas ningún recurso, pero tú crees en que Dios te va a levantar en grande y estás confiando en Él. Y tú vienes y no renuncias a esa palabra que Dios te ha dado. Y los demás te hacen burla, dicen, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? ¿De dónde vas a levantar eso? ¿De dónde? Pues de eso, de que donde tú veas esa circunstancia difícil, allí va Dios manifestarse con su gloria y te va a levantar y todo ojo lo va a ver, porque dice que va a exponer tu derecho como al mediodía. Cuando todos están a la expectativa. Amén. Cuando todos están a la expectativa. Cuando vean que de aquello inservible Dios levanta algo poderoso. Cuando vean que de aquello que no funcionaba, que aparentemente hasta los ojos de Dios no califica, de ahí Dios va a tomar algo poderoso para los demás. Porque Dios dice que lo que no es, agarra lo que no es para avergonzar lo que es. De lo despreciado Dios lo toma para ponerlo en los lugares grandes. Porque es Dios el glorificado en todo esto. Entonces aquí vemos cómo Dios viene y se manifiesta en justicia para defender el derecho de otro, para defender el derecho de aquel que está haciendo lo correcto, para defender el derecho de aquel que está sometido a Dios, de aquel que está cumpliendo la visión que Dios le otorgó a su vida. Amén. Entonces aquí estamos viendo eso. El derecho, y cuando Dios te otorga algo a ti, es que quiero decir esto porque Dios me lo pone en mi mente. Muchos peleando por las cosas, ¿no?
Pero yo te digo que cuando Dios te otorga algo a ti, eso es tuyo y nadie te lo quita. A menos que tú quieras cederlo. Pero mientras tú lo tengas, eso te pertenece y nadie te lo puede quitar porque Dios te lo otorgó a ti, ¿verdad? Entonces, ¿para qué pelear algo? La gente que pelea algo es porque está insegura de sí misma y es porque no tiene identidad, no sabe quién es, no sabe producir. Porque el que produce no tiene necesidad de tomar de otro, ¿verdad? No tiene necesidad de hacer injusticia con otro. Porque produce, porque tiene, porque está bendecido con lo que tiene, entonces no tiene derecho de tomar de otro, ¿verdad? No tiene derecho, no puede, no es injusto. Al contrario, el que produce siempre da, siempre otorga, siempre ayuda, siempre tiene para dar algo, una palabra, un bien o lo que sea, siempre tiene algo que dar porque produce. Y no tiene por qué venir y arrebatarle a otro lo que no le pertenece. Estamos hablando de injusticia y eso acontece con las personas. Y Dios dice que Él va a avergonzar, Él se va a levantar contra él, avergonzador, contra aquel que ha venido a decirte tú no vas a poder, contra aquel que te ha dicho, mira, ¿para qué crees? Esa palabra no se va a cumplir en tu vida. Para aquel que te mira a ti como inferior, porque no vas a poder llegar a hacer nada, porque no tienes recursos, porque no tienes apoyo, pues ahí es donde Dios se va a manifestar. Es donde no se puede cuando Dios va a levantar su mano para decir sí se puede. Es cuando la gente te rechaza, es cuando Dios te va a tomar en cuenta para ponerte en lugares de prestigio. Es donde Dios ahí se va a manifestar su gloria. Dios no necesita gente capacitada y que pueda todo. No, Dios necesita los que no son capacitados para capacitarlos Él. Dios necesita personas que se les dificulta desenvolverse. ¿Para qué? Para ser glorificados Él, para disciplinarlos Él y ponerlo en esos lugares de honra para que su gloria sea para Él. Amén. Ahora vamos a ver el otro punto y es en cuanto al pecado, en cuanto a cuando una persona ha pecado, como por ejemplo lo decíamos siempre, ¿verdad? Hablando así desde el inicio, ¿verdad? De la creación, donde pecó Adán y Eva, pues sabemos todos que de ese momento fuimos excluidos de la presencia de Dios a causa del pecado. Pero por Jesucristo, allá en 5.1 de Romanos, ya para ir terminando, en 5.1 de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos esta justicia que viene a causa de las personas, ¿verdad? Que son pecadoras, pero que vienen y se arrepienten. Tenemos esta situación, ¿verdad? Reconocemos el pecado, reconocemos que nos hicieron herederos de ese pecado, del momento que se inició ese pecado allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Todas las personas están excluidas y están muertas espiritualmente si no reconocen a Jesús en su corazón. Pero todos nosotros somos justificados, somos limpiados por la sangre de Cristo cuando venimos a Él, porque Él es un Dios justo. Volvemos a lo mismo, Él es un Dios justo. Entonces dice que somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para Dios nosotros no podemos entrar a su presencia cuando hay pecado. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó el precio en esa cruz y que Él vino y derramó su sangre por nosotros, a través de ese sacrificio que tomó nuestro lugar, ¿verdad? He explicado otras veces esto, que cuando Él se crucificó, nosotros estábamos crucificándonos juntamente con Él. Cuando Él lo sepultaron, nosotros también estamos siendo sepultados juntamente con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él, porque Él tomó nuestro lugar y se hizo pecado por nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos ante Él, ¿verdad? Arrepentidos de nuestro pecado, Él nos lava, Él nos justifica a través de la justicia, a través del juicio, a través de la justicia de Él, que es un Dios justo, nos hace justos a nosotros también. Y eso significa adquirir esa justicia a través de Él a causa de nuestro pecado. Cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, ya no hay más pecado. El Señor viene y perdona esos pecados en esa cruz. Nosotros nos hacen nuevas criaturas, ¿verdad? Nos hacen nuevas personas, nos da nueva identidad. Dice que hay nombre nuevo allá en
en el libro de la vida. Hay un libro de la vida en los cielos y es ahí donde Dios nos anota cuando nosotros venimos arrepentidos a la presencia de Dios, ¿verdad? Para poder recibirle a Él como nuestro Rey y Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nuestra vida pasada queda enterrada, ¿verdad? Nuestra vida pasada. Iniciamos a la vida nueva, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es la que Él nos da, una vida ya con Él, ¿verdad? Una vida nueva donde ya todo lo viejo pasó y viene todo lo nuevo a nuestra vida, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso sucede cuando venimos arrepentidos ante la presencia de Dios, cuando decimos, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios. Cuando decimos, Señor, mira, lávanos con tu sangre, ¿verdad? Entonces viene esa justificación. ¿Y qué nos permite eso? Nos permite entrar a la presencia de Dios libremente, porque ya no hay pecado en nosotros. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y qué pasa si después de que he aceptado yo peco? Es por eso que Dios nos dejó el Padre Nuestro, que dice que debemos de pedir perdón siempre a Dios. Perdona nuestros pecados. Siempre dice ahí ese ejemplo, ¿verdad? El Padre Nuestro lo dice. Y nosotros siempre tenemos que venir ante Dios de la manera que nosotros podemos expresarle, decirle, Señor, perdóname si te he fallado. Señor, perdóname, ¿verdad? Por todo lo que podríamos haber hecho con nuestro pensamiento, nuestros labios, ¿verdad? Entonces, todo eso debemos de venir ante Dios primero a pedirle perdón para que podamos tener ese acceso a la presencia de Dios. Amén. Entonces dice aquí que nosotros somos justificados a través de la muerte de Jesucristo, a través de esa sangre derramada en la cruz. Nosotros somos limpios, somos lavados y nos convertimos en una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces esta es la palabra de ahora. Adquirimos esa justicia eterna, no cambia. Dios siempre está esperándote a ti para que te arrepientas. Dios siempre está esperándote a ti para que tú puedas ponerte a cuentas con Él, ¿verdad? Y puedas tener esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, ¿verdad? Esa comunión con Él en oración. Él siempre te espera porque ahí está su justicia. Él te hace libre, te hace limpio, te lava, ¿verdad? A través de su justicia eterna que no cambia, que no termina. Además, Él es el que te defiende a ti en cualquier dificultad que estés viviendo, en toda injusticia que estés cruzando. Dios es el que se levanta como juez a defenderte, ¿verdad? Solo Él puede hacer eso. No hay ninguna persona, o ningún hombre, ninguna mujer que pueda venir y ejercer ese papel de juez como lo es nuestro Señor. Él es el único Dios verdadero que puede venir y ejercer ese rol de justicia para venir y poder otorgarnos a nosotros lo que legalmente nos corresponde por derecho. Amén. Así que esta es la palabra de Dios. Espero que te haya ayudado, ¿verdad? Que te haya orientado, que te haya pues sacado de ciertas dudas. Y bueno, estamos aquí en esta serie, ¿verdad? El 6º tema y vamos a continuar el día de mañana con otro. ¿Verdad? Hemos visto lo que es el nombre de Dios eterno, su amor que es eterno, la palabra que es eterna, el evangelio es eterno, en lo que podemos mencionar ahorita. Pero hemos visto eso y otros temas, ¿verdad? Entonces, nos faltan algunos más y yo te espero aquí para que podamos ir aprendiendo más referente a lo que es esta serie. Así que vamos a orar ahorita. Voy a orar primeramente por ti que quieres recibir a Jesús, por ti que quieres ser justificado, ¿verdad? Por ti que has dicho, Señor, no quiero más con esta vida de pecado, Señor, no quiero más, ¿verdad? Con esta circunstancia quiero cambiar el camino, quiero hacer algo nuevo, quiero conocerte a ti, mi Dios. Entonces tú que ya estás cansado de la vida que estás llevando, ahora yo quiero invitarte, ¿verdad? A que vengas y hagas esta oración conmigo. Bendito Dios, gracias por esta palabra que me has permitido escuchar. En este momento, Señor, reconozco que soy pecador. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento. Vengo ante ti en este momento, Señor, ante tu presencia, para pedirte, Señor, que me laves con tu sangre, que me perdones de mis pecados, que te abro las puertas de mi corazón, para que tú puedas morar en él, que pongas tu sello en mi corazón y yo tener esa seguridad, Señor, de la salvación de mi alma. Yo te recibo como mi Rey y Señor y Salvador de mi vida.
Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te felicito si hiciste esta oración. Recuerda, hay un lugar donde tú puedes venir y aprender más de la palabra de Dios. Congrégate en una iglesia, estudia la palabra de Dios para que tú puedas alimentarte y crecer espiritualmente y fomentar tus bases. Y también ven a comunión con Dios en oración, ¿verdad? Para que puedas tener esa intimidad con Dios y conocerle cada vez más. Ahora yo voy a orar en este momento para despedirnos, ¿verdad? Te agradezco mucho por haber estado acá. Vamos a orar en este instante para entregarle al Señor este momento. Gracias, bendito Dios. Hemos entregado este tema, justicia eterna. Gracias, Señor, porque eres tú el que tienes cuidado de cada uno de nosotros y porque eres tú nuestra alternativa de salvación. Gracias, bendito Señor, en este momento por esa justicia divina, por esa justicia eterna que no cambia, que no cesa, Señor, y que siempre está presente para todo aquel que quiera tomar de ella, Señor, y avanzar en su vida. Te pido, Padre mío, que seas tú obrando en la vida de toda persona que escuchó esta palabra, Señor, que esta palabra no se pierda, sino que pueda venir y producir más, Señor, en sus vidas, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas a cada persona que ha escuchado, a cada representante de familia. Bendice, Señor, a cada pastor, a cada evangelista que está haciendo su trabajo, Señor. Asimismo, a cada padre de familia que sale cada día a trabajar. Permítele, Señor, que esas puertas siempre estén abiertas de su trabajo, Señor. Y asimismo, guárdalos en su salida y su entrada, Señor. Bendice a cada joven, Señor, a cada señorita, Señor, que han escuchado esta palabra y lo que lo van a escuchar posteriormente. Gracias, bendito Señor. En tu nombre yo los deposito en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haber atendido, ¿verdad? Esta palabra. Gracias por haberme acompañado, por haberte conectado. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Bueno, yo te espero el día de mañana, si Dios lo permite, en otro tema más. ¿Verdad? Sabemos que aquí estamos cumpliendo la orden del Señor, aquí estamos, ¿verdad? Así que, y aquí te estamos esperando también para que tú puedas escucharla, ¿verdad? Así que muchas gracias, que el Señor te bendiga poderosamente y nos seguimos viendo, si Dios lo permite. Bendiciones.